Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos. Creo, hermanos, ¿verdad?, que no hay necesidad de preguntar si usted está contento, porque, hermanos, hemos sentido, ¿verdad?, esa bendición tan grande, hermanos, ¿verdad?, que Dios, hermanos, nos ha prestado estos días, nos ha dado, ¿verdad?, maravillosos, hermanos, momentos en los cuales, ¿verdad, hermanos?, pues el pueblo de Dios, hermanos, alaba y glorifica al que vive para siempre. Ore por mí, hermanos, cuando me gozo mucho, hermanos, ¿verdad?, pues mi voz, hermanos, se va. Pero el gozo, hermanos, pues nadie me lo quita, ¿verdad, hermanos? Me está gozando con estos niños, hermanos, ¿verdad? Y manos a la obra, dicen, hermanos, los niños. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos? Creo que, hermanos, la iglesia, ¿verdad?, está pasando por unos momentos de triunfo, hermanos. Así como es atacada, ¿verdad, hermanos?, por el enemigo también, que el Señor lo reprenda. Pero, hermanos, hay bendición en medio, hermanos, ¿verdad?, de la lucha. Si no hay lucha, hermanos, no hay victoria. Hermanos, viene a mi mente, hermanos, ¿verdad?, desde un principio, hermanos, de la creación, después de la caída, hermanos, de Adán, Dios, hermanos, ¿verdad?, proveyó, hermanos, un medio, aquellos sacrificios, hermanos, ¿verdad?, para que el hombre pudiera, hermanos, tener redención, una oportunidad más, ¿verdad, hermanos?, para que Dios, hermanos, ¿verdad?, se compadeciera, como hablaba nuestro hermano, hermanos, ahorita me estaba gozando, ¿verdad, hermanos?, porque la sangre que era derramada, hermanos, era misericordiosa, y hasta el día de hoy, hermano, ¿verdad?, su sangre, hermanos, sigue siendo, hermano, ¿verdad?, suficiente para que todos aquellos, hermanos, que necesitan al Señor puedan ser alcanzados por el poder de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Como, hermanos, estaba establecido, ¿verdad, hermanos?, a través del sacrificio. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, dice, hermanos, ¿verdad?, en el verso 1 dice, porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Hermanos, podemos ver, ¿verdad?, el poder de su sangre cuando, hermanos, aquellas plagas, hermanos, en Egipto, cuando Dios quería, hermanos, libertar a su pueblo, fue necesario, hermanos, ¿verdad?, llegar, hermanos, hasta ese momento en el cual, hermanos, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que el Señor, hermanos, le habla, hermanos, para que el pueblo se preparara y ofreciera, hermanos, ¿verdad?, sacrificio, y aquella sangre, hermanos, ¿verdad?, que era puesta en los dinteles de la puerta donde moraban, hermanos, el pueblo de Dios. Dice, hermanos, que venía el ángel, hermanos, destructor, y miraba, hermanos, aquella marca, aquella sangre, hermanos, y se iba de paso. Vemos, hermanos, a través de la historia cómo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dice la palabra, de todo pecado. El profeta, hermanos, Isaías, ese lugar, hermanos, que ocupaba aquel cordero, porque Dios, hermanos, le dejó, ¿verdad?, al hombre establecido, hermanos, ¿verdad?, que tenía que ofrecer un cordero sin defecto, tipo y figura, hermanos, lo que Cristo, ¿verdad, hermanos?, vino haciendo, hermanos, porque cuando Él vino a este mundo, dice la palabra del Señor, hermanos, Gálatas 4:4, dice, mas venido el cumplimiento, dice, del tiempo, Dios, dice, envió a su Hijo, hecho de mujer, súbdito, dice, a la ley, para que redimiese, dice, a todos aquellos, y entre todos aquellos nos encontrábamos nosotros. Pero la sangre de su Hijo, hermano, nos limpia, dice la palabra, de todo pecado. Ahora, hermano, ¿verdad?, vemos la palabra, hermanos, cuando Él vino súbdito, hermanos, a sus discípulos se los dijo, ¿verdad?, claramente, porque Él venía sujeto a la ley. En una ocasión le dice a sus discípulos que no he venido, dice, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Dios tenía un plan maravilloso, hermanos, porque desde un principio Él estableció aquellos sacrificios para que el pueblo, hermano, ¿verdad?, ese día tan memorativo, se reunían, hermano, ¿verdad?, y traían aquel cordero como estaba establecido, para que la sangre de aquel cordero, hermanos, fuera, ¿verdad?, hermanos, la que limpiara, hermanos, pagara
el precio de aquellos pecados. Pero ahí había un hombre, dice la escritura, hermano, ¿verdad? Un sacerdote, el cual, hermanos, entraba, dice, con la sangre de todos aquellos al lugar santísimo. Pero primeramente él, hermanos, tenía también que ofrecer ese sacrificio. Vemos, hermanos, la palabra, ¿verdad? Expiación, que viene significando, hermanos, pagar precio. En el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra del Señor dice, hermanos, que Él, en la primera de Juan capítulo 2, verso 2, dice, y Él, dice, es la propiciación por nuestros pecados. Y qué maravilloso lo que sigue, hermano, dice, y no nada más por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Su sangre hasta el día de hoy, hermano, ¿verdad? Sigue siendo suficiente para que todo aquel que entiende que viene a los pies de Cristo reciba remisión de pecados por su nombre. Cuando Cristo vino, hermano, ¿verdad? El profeta Isaías, hermanos, unos 600 años de que Cristo naciera, él ya estaba profetizando, hermanos, su muerte. En el capítulo 53 todos conocemos, ¿verdad, hermanos? Así, hermanos, como Él ocupó el lugar de aquel cordero. Cuando un cordero, hermanos, es degollado, hermanos, ¿verdad? Que usted no escucha ni un quejido. Cristo, hermanos, venía simplificando aquel cordero, aquel sacrificio perfecto. Porque, hermanos, esa fecha tan conmemorativa para el pueblo de Israel, que cada año se reunían. Pero lo triste, hermanos, ahí es que cuando salían de aquel lugar, seguían pecando delante de Dios, porque ellos tenían, hermanos, sabían que el próximo año podían volver a venir. Pero dice la palabra, ¿verdad? Que solamente Cristo entró una sola vez para agotar los pecados de todos. Y dice la palabra, ¿verdad? Como que está establecido, dice, para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Una sola vez el Señor te da la oportunidad, pero si tú la desprecias, ya no hay segunda. Esa es la iglesia, hermanos, que practica, ¿verdad? Que creemos, hermanos, en lo que Dios nos ha dado a través de los tiempos. Que, hermanos, estamos viviendo conforme, hermanos, a los mandamientos de Dios y no de los hombres. Porque, hermanos, nosotros no nos regimos nosotros solos. Pablo lo dijo, ¿verdad? Antes me ceñía solo, mas ahora, dice, tengo quien me ciña. ¿Qué sucedió, hermano, cuando Cristo, ¿verdad?, les habla y les dice que venía súbdito a la ley? Venía sujeto. Cuando Él vino, hermano, ¿verdad? El profeta Isaías lo había profetizado, hermanos, aún, hermanos, ¿verdad? 600 años atrás. Estaba profetizando ya la muerte de nuestro Señor. Y dice en el verso 7 del capítulo 53, angustiado, dice, Él y afligido, no abrió su boca. ¿Qué es lo que hace un cordero, hermano, cuando es degollado? Cristo, hermano, padeció. Cristo sufrió, soportó. Y sabe una cosa, hermano, lo hizo con amor. Porque aún, hermano, ¿verdad? Estando en la condición que Él se encontraba, todavía, hermanos, clamaba, hermanos, mirándolo colgado, ¿verdad? A toda aquella humanidad de aquel Calvario, y le dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Antes, hermano, de esto, ¿verdad? El Señor vino súbdito y sujeto. Y le da, hermano, una ordenanza a sus discípulos y les dijo, por camino de gentiles no vayas, por tierra de samaritanos no entres. Venía súbdito a la ley. Súbdito a la ley, hermano, pero vino para enseñarle al hombre que sí se podía cumplir la ley. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Nuestro hermano hablaba, ¿verdad?, del lugar santo donde ministraba el sacerdote, pero también hablaba del lugar santísimo donde la gloria de Dios se hace presente. ¿Y qué sucedió, hermano, verdad? Cuando el Señor le dijo a sus discípulos esto, no vayan. Dice, hermano, cuando Él murió, cuando Él expresó esas palabras, consumado es. Dice, hermanos, que el velo del templo se rasgó, hermanos, de arriba a abajo. ¿Y sabe qué sucedió con eso, hermano? Se abrió una oportunidad. Se abrió una oportunidad porque dice la palabra, hermanos, que Él es el Redentor prometido.
Aquel hermano, ¿verdad?, que cumplió, hermanos, como estaba establecido en la ley, porque él, hermano, fue el cordero, ¿verdad? Todos los escribas, los fariseos, hermanos, buscaban un defecto, una falta, pero no la pudieron encontrar, porque él fue el sacrificio perfecto. Y así como cordero, hermano, perfecto, hermano, sin mancha, sin tacha, Cristo Jesús vino a ocupar ese cordero. Y sabe una cosa, hermano, después de que él muere, como se lo había dicho a sus discípulos, al tercer día les decía: yo voy a resucitar. Les hablaba en parábolas. Cuando los discípulos les mostraron, ¿verdad?, aquel templo, hermanos, y les dijo el Señor: he aquí, yo lo derribo, dice, y en 3 días lo reedifico. No entendían porque les estaba hablando en parábolas. Ellos, hermanos, se fueron a lo material y le dicen: nuestros padres duraron 40 años y tú en 3 días. ¿No acaba de decir mi hermano que Dios es el poderoso? Pero algo que no entendían, hermano, era esto: la oportunidad aún para nosotros no había llegado, pero estaba profetizado que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, todos aquellos, quien quiera, hermano, ¿verdad?, puede ser alcanzado por el poder de Dios y sus pecados perdonados. Mire qué preciosidad, hermano, cuando el Señor se levanta, lo primero que le habla y le dice a sus discípulos: ahora sí, se acabó, hermano, lo sujeto. Ahora sí, le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se abrió la oportunidad, hermano. Y sabe, hermano, que aquello que dividía, aquel velo, hermano, ¿verdad?, que no sabía, hermano, la gente lo que había atrás, fue rasgado, hermanos, de arriba abajo. Y ahora tú y yo, mi hermano, podemos entrar delante de la presencia de Dios para honra y la gloria de nuestro Señor. El Señor te sigue invitando, amigo. ¿No quieres gozar de esa dicha? Tienes la oportunidad, porque la palabra del Señor dice: mientras hay vida, hay esperanza. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. ¿Quién vive, hermano? Pues alabe su nombre. Dios lo bendiga, hermano, si el Señor le guarda.